Buenas noches, señor director. Víctor Hernán Orozco, soy el alumno Humberto Pinilla Moreno. Pertenezco al grupo número 7, Propiedad y Contaminación del Suelo. Mi ubicación geográfica, me encuentro en la ciudad de Bogotá, con una temperatura de 16 grados centígrados. Como trabajo final, se ha tenido en cuenta la situación problema planteado en la actividad 1, seguido de la hipótesis del problema de origen de la contaminación y por último la alternativa de solución del problema de la contaminación. El diagnóstico del problema: la reducción de la productividad de los cultivos de la sabana de Bogotá debido a la contaminación del suelo. La sabana de Bogotá actualmente se cultiva hortalizas como el repollo, el brócoli y el apio, y el manejo de estos cultivos se da en la actualidad de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y el riego por aspersión. El riego de la zona proviene de fuentes hídricas superficiales de aguas arriba que tiene vertimientos industriales. En los últimos años se ha venido reduciendo la productividad en los cultivos. Adicionalmente, se han encontrado tasas de metales pesados en los tejidos de los vegetales e incluso se llega en algunas ocasiones a sobrepasar los límites máximos permitidos que establece el Instituto Colombiano de Norma Técnica para este tipo de alimentos. Estos estudios realizados por la autoridad ambiental indican que el elemento como el amonio, el arsénico y el plomo sobrepasan significativamente los límites de toxicidad del suelo, llegando a ser retenidos por el material orgánico y absorbidos por las raíces de las plantas. Esta problemática no solamente afecta a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos frescos, quienes corren el riesgo de intoxicación. Requiere entonces una medida de mitigación ambiental. Para entender un poco más de lo que son los herbicidas, los fungicidas y el riego por aspersión y los vertimientos de los productos químicos y los desechos industriales. Los herbicidas son un tipo de compuesto químico que destruye la vegetación, ya que impide el crecimiento de los vegetales en su vida juvenil o bien ejercen una acción sobre el metabolismo de los vegetales adultos. Igualmente, los fungicidas son plaguicidas que se usan para poder combatir el desarrollo de los hongos. Son muy utilizados en la siembra de todo lo que tiene que ver con hortalizas. Contienen metales como el azufre y el cobre. Igualmente, el riego por aspersión se utiliza para humedecer los suelos que son relativamente secos. Sin embargo, obtener esas cosechas mediante esta forma aplica importante consumo de los recursos hídricos, así como un mayor desgaste de los suelos y un aumento en la contaminación. Y los vertimientos de los productos químicos y los desechos industriales consiste en la exposición de los productos diversos, como es el abono, los aceites, las aguas, que provienen de todas las actividades industriales, ya que es un problema generalizado por las industrias. También habla de los efectos de la contaminación agrícola, que dice que es el enriquecimiento de los metales pesados y los pesticidas, pues como ya les decía, que son los que utilizamos generalmente para matar lo que son malezas. Asimismo, como la salinización de las prácticas inadecuadas y la mineralización de los suelos y la pérdida de retención del uso masivo por fertilizantes. Como nosotros bien sabemos, los suelos tienen su pH y debido a la utilización de estos fertilizantes, pues pierde la retención que tienen normalmente los suelos en las cuestiones de retener lo que son líquidos. La hipótesis de la contaminación del suelo. El uso se puede degradar al acumularse en él muchas sustancias a niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Las sustancias a esos niveles de concentración se vuelven tóxicas para el organismo del suelo. Se trata pues de una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo. En este caso, las actividades naturales del hombre puede ser causante importante de la contaminación del suelo, así como bien es conocido que por una sola persona aporta gran cantidad de sustancias externas de contaminantes como los herbicidas y los tóxicos para aumentar su producción, como son los metales pesados. Pero en este caso pienso que las causas frecuentes de la contaminación son debidas a la actuación antrópica, que son las causadas por el hombre.
que al desarrollarse sin la necesaria planificación produce un cambio negativo en las propiedades del suelo. La contaminación del suelo generalmente aparece a producirse en aplicación de pesticidas y la filtración de los rellenos sanitarios, así como la acumulación directa de productos industriales. Los químicos más comunes, que incluyen derivados del petróleo, son lo más peligrosos, lo que son solventes, los pesticidas y otros metales pesados. Estos fenómenos están estrechamente relacionados con el grado de industrialización e intensidad del uso de los químicos. Para la solución del problema de la contaminación, hay muchos procesos de descontaminación. Para este problema, para esta solución del problema, vamos a hablar de la fitorremediación. Decimos que la fitorremediación es un proceso biológico el cual se utiliza en las plantas para la descontaminación del suelo, el agua o el aire. Es un proceso el cual significa que el área afectada no es necesaria ser removida o trasladada. El uso se aplicará al mecanismo de la fitoextracción, donde los contaminantes son absorbidos por las raíces, donde se acumulan, ya sea bien en la raíz, el tallo o el follaje. Son las plantas con una capacidad considerable para acumular específicamente metales pesados. Luego estas plantas son recortadas e incineradas de manera adecuada, o son llevadas a lugares para extraer los metales de una manera adecuada. En el agua se utiliza mucho el mecanismo de la fitofiltración para restaurarla, y en el aire se utiliza mucho la fitovolatización para descontaminarlo. Se realiza asimismo el proceso en cada uno de donde se cosechan y se incineran o se manipulan para extraer estos metales. Algunas ventajas y desventajas de la fitorremediación. Decimos que las ventajas es una tecnología sustentable, de bajo costo y asequible, es convencional, es decir, requiere prácticas agronómicas, gran probabilidad de ser aceptada por el público, ya que es estéticamente agradable, bajo consumo de energía, sana para el ambiente, reactiva al suelo, mejora las propiedades físicas y químicas del suelo. Asimismo, la formación de cubierta vegetal es eficiente tanto en los contaminantes orgánicos como inorgánicos. Permite el reciclado de los recursos del agua, la biomasa y los metales, y se puede realizar in situ o ex statius. Requiere personal especializado para su manejo, no requiere personal especializado para su manejo. Algunas desventajas: el crecimiento de las plantas es limitado. No todas las plantas son tolerantes a los acumuladoras. La solubilidad de algunos contaminantes puede ser incrementarse. El resultado es dañino para el ambiente y la migración de los contaminantes. Requiere también áreas relativamente grandes. Algunos mecanismos de fitorremediación: tenemos que la fitoextracción, fitofiltración, fitoestabilización, fitoestimulación, fitovolatilización y fitodegradación. Conclusiones y recomendaciones: podemos decir que la forma de trabajar los suelos en busca de alternativas menos contaminantes, por ejemplo, reemplazar el abono artificial por el abono orgánico, como en los campos. De igual manera, evitar el uso de los químicos, reciclar, no tirar la basura en los contenedores de acuerdo a la fábrica, etcétera, etcétera. Tenemos algunas referencias bibliográficas y damos por terminado el video. Muy